se ha dado cuenta de lo cada vez más raro que se ha vuelto a encontrar a personas con un propósito real en nuestra sociedad? Esos individuos que se mueven por la vida con un inquebrantable sentido de significado, que se despiertan cada mañana con una dirección clara, que superan las dificultades con resiliencia porque están anclados a algo más allá de sí mismos. Están desapareciendo ante nuestros ojos, reemplazados por los crónicamente distraídos, los perpetuamente ansiosos y los existencialmente a la deriva. Esta desaparición no está ocurriendo por accidente. Es el resultado predecible de una sociedad que, como advirtió Viktor Frankl hace décadas, estaba creando las condiciones perfectas para una epidemia de falta de sentido. Vivimos en la era materialmente más cómoda que los seres humanos hayan conocido. Nuestras necesidades básicas de alimento, refugio y seguridad física se satisfacen con una fiabilidad sin precedentes. Tenemos tecnologías que nuestros antepasados habrían considerado milagrosas, opciones de entretenimiento más allá de la imaginación y más oportunidades de placer y distracción que cualquier generación anterior. Sin embargo, junto a esta abundancia material, estamos experimentando una pobreza de propósito tan severa que está reconfigurando nuestra psicología colectiva. Las tasas de depresión aumentan constantemente año tras año. Los trastornos de ansiedad afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo. Las muertes por desesperación, a través del suicidio y el abuso de sustancias, alcanzan niveles récord. Todo mientras nos desplazamos por interminables feeds de redes sociales, vemos series de televisión enteras de una sentada y buscamos constantemente la próxima compra que nos prometa una felicidad momentánea. Esta paradoja no habría sorprendido a Viktor Frankl. Nacido en Viena en 1905, Frankl no era un psiquiatra ordinario que teorizaba sobre la naturaleza humana desde la comodidad de su consulta clínica. Sus ideas se forjaron en el laboratorio más oscuro imaginable, los campos de concentración nazis, donde pasó 3 años de su vida, incluyendo un tiempo en Auschwitz. Perdió a su esposa embarazada, a sus padres y a casi todo lo que constituía su identidad anterior. Sin embargo, de este sufrimiento inimaginable surgió uno de los marcos psicológicos más profundos del siglo XX, uno que explica precisamente por qué las personas con propósito están desapareciendo de nuestro mundo moderno. Antes de Mindaugas ser encarcelado, Frankl había comenzado a desarrollar la logoterapia, un enfoque terapéutico centrado en ayudar a las personas a descubrir el sentido de sus vidas. Pero fue en los campos donde sus teorías fueron puestas a prueba contra la realidad más dura. Allí observó algo notable. Entre sus compañeros de prisión, aquellos que mantenían algún sentido de significado, algún propósito más allá de su sufrimiento inmediato, tenían una probabilidad significativamente mayor de sobrevivir. La fuerza física, la juventud y la salud ofrecían ventajas, ciertamente, pero Frankl fue testigo de cómo individuos físicamente robustos que, al perder su sentido de propósito, se deterioraban rápidamente y morían. Mientras tanto, otros que parecían físicamente más vulnerables, pero mantenían una razón para vivir, alguna meta o responsabilidad futura, mostraban una resiliencia extraordinaria. De estas observaciones surgió la idea central de Frankl. Los seres humanos no están impulsados principalmente por el placer o el poder, como sugerían Freud o Adler, sino por el sentido. Necesitamos un porqué para vivir. Sin él, sufrimos incluso en circunstancias cómodas. Con él, podemos soportar casi cualquier cosa. En su obra fundamental, El hombre en busca de sentido, Frankl cita a Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, ¿por qué, en nuestra era de comodidad y oportunidades sin precedentes, las personas con propósito se están convirtiendo en una especie en peligro de extinción? Frankl identificó varios factores que crean lo que él llamó un vacío existencial, un estado de vacuidad y falta de sentido que ahora impregna gran parte de la sociedad moderna. Comprender estos factores ilumina exactamente por qué los individuos con propósito se han vuelto cada vez más raros. El primer factor
es el colapso de las estructuras tradicionales que antes proporcionaban un sentido preestablecido. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas heredaban roles, valores y propósitos claros de sus culturas, religiones y tradiciones. Sabías quién se suponía que debías ser y qué se suponía que debías hacer, porque tu sociedad te lo decía. Si bien esto limitaba la libertad individual de muchas maneras, también proporcionaba un marco de significado que evitaba la deriva existencial. A medida que estas estructuras tradicionales se debilitaron con la modernización, los individuos ganaron libertad, pero perdieron fuentes automáticas de sentido. De repente la pregunta ¿qué debo hacer con mi vida? Se convirtió en una carga que cada persona debía responder individualmente. Esto podría no haber sido problemático si hubiéramos desarrollado nuevas fuentes compartidas de sentido para reemplazar las antiguas. En cambio, hemos creado una cultura que socava activamente el desarrollo de un propósito auténtico. Hemos construido una sociedad donde la distracción está siempre disponible, donde las emociones difíciles pueden ser adormecidas de inmediato, donde se celebra el consumo por encima de la contribución y donde lo superficial e inmediato desplaza constantemente a lo profundo y duradero. Considere cómo nuestra tecnología está diseñada no para ayudarnos a vivir de manera más significativa, sino para capturar y mantener nuestra atención el mayor tiempo posible, independientemente del impacto en nuestro bienestar. Las plataformas de redes sociales, los servicios de streaming, los videojuegos y un sinfín de aplicaciones están diseñados con sofisticadas técnicas psicológicas para mantenernos enganchados. Ofrecen novedad constante, recompensas variables y experiencias sin fricción que nuestros cerebros encuentran irresistibles. Las horas se desvanecen en las pantallas, los días en semanas, las semanas en meses. Mientras tanto, el trabajo más profundo de desarrollar un propósito que requiere atención sostenida, tolerancia a la incomodidad y compromiso con preguntas difíciles se pospone constantemente. O considere cómo nuestro sistema económico a menudo recompensa el trabajo que produce beneficios, pero no necesariamente sentido. Muchos se encuentran en lo que el antropólogo David Graeber llamó trabajos de mierda, posiciones que ni siquiera las personas que los ocupan pueden justificar como una contribución valiosa al mundo. Cuando tu trabajo se siente inútil, cuando no puedes conectar tus esfuerzos diarios con ningún propósito mayor, se corta una fuente fundamental de sentido. Sin embargo, la necesidad financiera mantiene a millones atrapados en tales roles, desperdiciando su energía creativa y su potencial para una contribución significativa. Incluso nuestro enfoque de la educación se ha alejado del desarrollo del propósito. En lugar de ayudar a los jóvenes a descubrir lo que realmente les importa y cómo podrían contribuir a algo más grande que ellos mismos, nos centramos cada vez más en la adquisición de credenciales, el rendimiento en los exámenes y la preparación para carreras que quizás ni siquiera existan cuando los estudiantes se gradúen. Enseñamos el cómo sin el por qué, desarrollando individuos capaces pero sin propósito. Luego está nuestra obsesión colectiva con la felicidad, una emoción que, irónicamente, se vuelve más esquiva cuanto más directamente la perseguimos. Frankl entendió que la felicidad no puede ser perseguida con éxito. Debe sobrevenir como el efecto secundario de vivir con sentido. Sin embargo, nuestra cultura nos bombardea con el mensaje de que la felicidad es el objetivo final, alcanzable a través de las compras, experiencias o trucos de vida correctos. Esta dirección equivocada lleva a millones a perseguir emociones positivas mientras descuidan el desarrollo del propósito que haría que esas emociones fueran más naturalmente accesibles. Todos estos factores se combinan para crear lo que Frankl describió como la neurosis del domingo, la sensación de vacío que invade a muchas personas cuando termina la ajetreada semana y de repente se enfrentan a un tiempo no estructurado. Sin demandas externas que estructuren sus vidas, se enfrentan al vacío de propósito en su interior. Hoy,
Esta neurosis ya no se limita a los domingos. Aparece en la jubilación, en los huecos entre relaciones, en los momentos de silencio cuando nuestros dispositivos se dejan de lado temporalmente. La persona con propósito sabe qué hacer con ese tiempo. La persona sin propósito solo siente ansiedad y vacío. Permítanme hablarles de alguien a quien llamaré Miguel. A los 45 años, Miguel había logrado todo lo que la sociedad le dijo que constituía el éxito. Tenía el título ejecutivo, el salario cómodo, la casa impresionante y todos los adornos de la vida de clase media alta. También tenía insomnio persistente, presión arterial alta, relaciones familiares tensas y una creciente sensación de que nada de eso importaba. Cuando hablamos de su vida, confesó: «Sigo subiendo la escalera, pero estoy cada vez más convencido de que está apoyada en la pared equivocada. Simplemente no sé cómo bajarme sin decepcionar a todos». La situación de Miguel ilustra otro aspecto de nuestra crisis de propósito. Incluso cuando sentimos el vacío de nuestro camino actual, la presión social, las obligaciones financieras y el miedo a lo desconocido, nos mantienen atrapados. Continuamos invirtiendo la energía de nuestra vida en direcciones que no se alinean verdaderamente con nuestros valores más profundos o contribuciones potenciales. Nos convertimos en lo que Thoreau describió como personas que llevan vidas de silenciosa desesperación. Otra persona, a la que llamaré Sara, representa una manifestación diferente del mismo problema. A diferencia de Miguel, Sara no había alcanzado el éxito convencional. A los 28 años, había pasado por una serie de trabajos a corto plazo, relaciones y situaciones de vivienda, sin comprometerse con ninguna dirección el tiempo suficiente para desarrollar profundidad o propósito. «Estoy esperando encontrar mi pasión», explicó. «Esa cosa que simplemente hará clic y hará que todo encaje». Mientras tanto, pasaba horas cada día en las redes sociales comparando desfavorablemente su vida con la de los demás y sintiéndose cada vez más ansiosa por su falta de dirección. La situación de Sara refleja otro obstáculo para el propósito en la vida moderna: el mito de que el sentido llega a través de una epifanía en lugar de un compromiso. Esperamos que el propósito se anuncie completamente formado, un rayo de claridad sobre la dirección de nuestra vida. Frankl argumentaría que esto invierte el proceso. El propósito no proviene de esperar y pensar, surge de actuar y comprometerse, de responder a las demandas específicas de nuestra situación de vida particular. Se desarrolla a través de las responsabilidades que aceptamos, los valores que ponemos en práctica y el sufrimiento que transformamos a través de nuestra actitud hacia él. Tanto Miguel como Sara representan diferentes aspectos de la existencia sin propósito que se está volviendo endémica en nuestra sociedad. Y ambos ilustran la idea de Frankl de que el vacío existencial, esta sensación de vacuidad y falta de sentido, se manifiesta de distintas maneras. A veces como conformismo, hacer lo que todos los demás hacen. A veces como totalitarismo, hacer lo que otros te dicen que hagas. Y a veces como adicción, hacer cualquier cosa que proporcione un alivio temporal del vacío. Mire a su alrededor y verá estas manifestaciones en todas partes. El conformismo aparece en vidas construidas enteramente en torno a la comparación social y los marcadores convencionales de estatus. El totalitarismo surge en la adhesión ciega a ideologías que prometen proporcionar sentido a través de la certeza absoluta y la identidad grupal. Y la adicción se manifiesta no solo en el abuso de sustancias, sino en las adicciones a procesos como el trabajo, el ejercicio, las redes sociales, la pornografía, las compras, cualquier cosa que distraiga temporalmente del vacío de propósito. Entonces, ¿qué pasó con las personas con propósito? No desaparecieron de repente. Creamos sistemáticamente las condiciones en las que les cuesta desarrollarse. Construimos una sociedad que hace que la distracción sea fácil y el propósito difícil, que recompensa el logro externo por encima de la coherencia interna.
que celebra el consumo por encima de la contribución y que trata el sentido como un lujo en lugar de una necesidad. Las consecuencias se extienden mucho más allá de la infelicidad individual. Una sociedad donde las personas con propósito son raras se vuelve vulnerable a la manipulación, susceptible a la división e incapaz de abordar desafíos colectivos complejos. Las personas sin un sentido personal se convierten en blancos fáciles para movimientos que ofrecen un propósito sintético a través del odio, el tribalismo o visiones del mundo simplificadas. Se vuelven menos resilientes ante el sufrimiento inevitable y menos capaces de hacer sacrificios por las generaciones futuras. La desaparición de individuos con propósito socava los cimientos mismos de una sociedad sana. Sin embargo, a pesar de estos poderosos vientos en contra, las personas con propósito todavía existen. Pueden ser menos visibles porque nuestro panorama mediático rara vez las celebra, pero están entre nosotros, viviendo con un sentido de significado que las ancla en medio de las corrientes culturales de la falta de sentido. ¿Qué las distingue? ¿Qué permite que algunos desarrollen y mantengan un propósito, mientras tantos otros van a la deriva? El trabajo de Frankl sugiere varias características que comparten los individuos con propósito, independientemente de sus circunstancias de vida específicas o de la forma particular que adopte su sentido. Primero, practican la responsabilidad. En lugar de verse a sí mismos como víctimas pasivas de las circunstancias, reconocen su libertad para elegir su respuesta a lo que la vida les presente. Esta capacidad de respuesta, esta responsabilidad, es fundamental para vivir con propósito. Significa preguntar no qué quieres de la vida, sino qué exige la vida de ti en tu situación particular. Segundo, las personas con propósito se involucran en la autotrascendencia, dirigen su atención y energía más allá de sí mismos, hacia personas, causas o trabajos que valoran. Frankl observó que la felicidad y la plenitud no provienen del egocentrismo, sino del olvido de sí mismo al servicio de algo más grande. Esto no significa necesariamente misiones grandiosas que cambien el mundo. Puede ser tan simple como el padre que encuentra sentido en criar a sus hijos, el maestro dedicado al desarrollo de sus estudiantes o el artesano comprometido con la excelencia en su trabajo. Tercero, los individuos con propósito mantienen la conciencia de su mortalidad sin que ésta los paralice. Reconocen que la finitud de la vida es precisamente lo que hace que nuestras elecciones sean significativas. En una vida ilimitada, nada tendría que suceder hoy en lugar de mañana o dentro de 1000 años. Nuestra mortalidad crea urgencia y sentido al hacer que el tiempo sea precioso. Como dijo Frankl, vive como si estuvieras viviendo por segunda vez y hubieras actuado tan erróneamente la primera vez como estás a punto de actuar ahora. Cuarto, aquellos que viven con propósito han desarrollado la capacidad de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Esto no significa que busquen el sufrimiento o lo consideren bueno en sí mismo. Más bien, transforman el sufrimiento inevitable a través de la actitud que adoptan hacia él. Se preguntan no solo ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino también ¿qué me pide esto? Encuentran propósito no a pesar de sus heridas, sino a menudo debido a cómo esas heridas han moldeado su contribución particular al mundo. Entonces, ¿cómo revertimos la desaparición de las personas con propósito en nuestra sociedad? ¿Cómo cultivamos el sentido en nuestras propias vidas y ayudamos a otros a hacer lo mismo? El trabajo de Frankl señala varios caminos. Primero, debemos reconocer que el propósito no es algo que encontramos a través de una introspección interminable o esperando que nos llegue la pasión. El propósito se desarrolla a través del compromiso y la implicación con las demandas concretas de nuestras vidas. Comience preguntando, no ¿qué me haría feliz?, sino ¿qué se requiere de mí? ¿Qué tarea me corresponde hacer? Observe la constelación única de sus relaciones, habilidades y circunstancias. ¿Qué responsabilidades son exclusivamente suyas? Comience por ahí,
con lo que está directamente frente a usted, en lugar de buscar un propósito perfecto y abstracto. Segundo, cree espacio para las preguntas existenciales que nuestra cultura ocupada y distraída nos ayuda a evitar. Preguntas como, ¿qué es lo que más me importa? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Para qué me han preparado mis sufrimientos particulares? ¿Cómo podría usar mi combinación única de dones y heridas para servir a los demás? Tales preguntas no se responden de una vez por todas, sino que se revisitan a lo largo de la vida a medida que nuestras circunstancias y capacidades cambian. Tercero, desarrolle lo que Frankl llamó optimismo trágico, la capacidad de decir sí a la vida a pesar de sus aspectos trágicos de dolor, culpa y muerte. Esto no es una positividad ingenua que niega el sufrimiento, sino una afirmación más profunda que elige encontrar sentido incluso dentro de las dimensiones más difíciles de la vida. Es el reconocimiento de que nuestra capacidad para crear sentido nunca está completamente limitada por las circunstancias externas, que una libertad interior permanece incluso en las situaciones más restringidas externamente. Cuarto, cultive la conciencia de las tres vías principales a través de las cuales los humanos descubren el sentido: el trabajo creativo, las experiencias significativas y la actitud que adoptamos ante el sufrimiento. Examine su vida a través de estas lentes. ¿Está contribuyendo con algo de valor a través de su trabajo u otros esfuerzos creativos? ¿Está plenamente presente en las experiencias de verdad, belleza y amor? ¿Está transformando el sufrimiento inevitable a través de la postura que adopta hacia él? A medida que avanzamos individualmente en la búsqueda de sentido, también debemos trabajar colectivamente para crear una cultura más propicia para el propósito. Esto significa diseñar tecnologías que sirvan al florecimiento humano, en lugar de explotar las vulnerabilidades psicológicas. Significa construir sistemas económicos que valoren la contribución significativa junto con el beneficio. Significa desarrollar enfoques educativos que ayuden a los jóvenes a descubrir no solo en qué son buenos, sino qué les importa y cómo podrían servir. Y significa crear comunidades donde las preguntas más profundas sobre el sentido y el propósito puedan explorarse juntos, en lugar de navegarse en aislamiento. La desaparición de las personas con propósito en nuestra sociedad no es inevitable. Es el resultado de condiciones culturales específicas que tenemos el poder de cambiar. Las ideas de Viktor Frankl, forjadas en la hora más oscura de la humanidad, ofrecen un camino para reclamar el sentido en nuestra era de cómoda falta de sentido. Su mensaje sigue siendo tan urgente hoy como cuando lo articuló por primera vez. Los seres humanos necesitan más que placer, poder o incluso felicidad. Necesitamos sentido. Y cuando lo encontramos, o más bien, cuando lo creamos a través de nuestras respuestas a las demandas de la vida, nos volvemos capaces de florecer incluso en medio de la dificultad y de contribuir a un mundo que necesita desesperadamente individuos con propósito. Quizás el vacío existencial que Frankl identificó como la patología característica de nuestro tiempo es en realidad una invitación. Quizás el mismo vacío que tantos experimentan nos está llamando hacia una forma más auténtica de ser humanos, hacia vidas construidas en torno al sentido en lugar de la distracción, la contribución en lugar del consumo, el amor en lugar del egocentrismo. Quizás la desaparición de las personas con propósito no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que reclamamos nuestra capacidad esencialmente humana de crear sentido incluso en las circunstancias más improbables. Si lo que he compartido hoy resuena con algo profundo dentro de usted, si ha reconocido esta crisis de sentido de la que hemos estado hablando, sepa que no está solo en este viaje. Muchos de nosotros hemos pasado años navegando por una cultura que ofrece distracciones infinitas, pero pocas fuentes genuinas de propósito. La sabiduría de Viktor Frankl no es solo una teoría lejana, es un camino práctico para transformar su vacío en sentido.
su deriva en dirección. Este canal existe como un espacio donde exploramos juntos estas preguntas fundamentales de la existencia humana, donde descubrimos cómo vivir vidas auténticamente significativas, incluso dentro de una sociedad que a menudo socava el propósito. Si desea continuar este viaje, si está listo para convertirse en una de esas personas con propósito cada vez más raras, suscríbase al canal ahora. Cada semana compartimos nuevas perspectivas, herramientas prácticas y reflexiones profundas inspiradas no solo en Frankl, sino en todas las tradiciones de sabiduría que nos ayudan a desarrollar vidas con sentido. No prometo respuestas fáciles ni una transformación instantánea, sino un camino honesto y significativo, respaldado por ideas que han sobrevivido a las peores condiciones que la humanidad ha enfrentado. Haga clic en el botón de suscribirse, active la campana de notificaciones y caminemos juntos para convertirnos en los individuos con propósito que nuestro mundo necesita desesperadamente. No necesita navegar este terreno existencial solo. Estamos aquí, semana tras